Viejito compró un auto hecho chatarra y todos se burlaron de él sin saber lo que pasaría después. El principal sentimiento de la vida es el amor. Ninguna realidad trasciende tanto al ser humano como el filtro que todo lo ilumina. Con él expresamos, validamos a los demás y nos validan. Con esta dimensión formamos alianzas, atendemos, cuidamos e incluso soñamos. Porque cada cosa que nos rodea puede conjugarse con el verdadero amor y con el verbo amar, aunque no siempre nos demos cuenta de ello. Esta es la historia de un dulce anciano, quien solo quería cumplir la promesa a su esposa antes de que falleciera. El amor que se tenían era tan puro y bello que empujó a este hombre a hacer hasta lo imposible para cumplir su palabra y hacer todo de su sueño una realidad. Adolfo y Alejandra William se habían conocido cuando pensaban que las épocas de sus vidas de enamorarse se habían pasado. Ambos eran trabajadores de la familia Mackay, una familia adinerada de la industria petrolera, quienes tenían a cientos de empleados trabajando en su gran mansión. Rodolfo había sido el chofer del señor Mackay por más de 10 años y ambos tenían una respetuosa relación. Incluso se podía decir que eran amigos por la forma en la que el dueño de la casa le contaba algunos de sus problemas y le pedía consejos. Rodolfo nunca se había casado porque no había conocido mujer que lo distrajera en su trabajo. Pero eso estaba a punto de cambiar. Alejandra era parte del nuevo personal de la cocina de los Mackay. Había llegado con muy buenas recomendaciones. En cuanto la señora de la casa probó su comida, quedó encantada y la contrató en ese mismo momento. Así que fue como el camino de estas dos personas se unieron. Ambos estaban en sus 40 y nunca pensaron que en ese momento de sus vidas conocerían a la persona con la quien pasarían el resto de sus vidas. Alejandra y Adolfo se conocieron en una celebración que hubo en la gran casa. Y si bien ambos sintieron el interés el uno al otro, no cayeron frente a sus sentimientos porque eran conscientes de su edad y que una relación entre empleados podía incomodar a sus jefes. Así que pasaron un año donde ambos se miraban a los ojos pensando en un futuro juntos, pero sentían que no podía hacerse realidad. Hasta que un día el señor Mackay conversó con Adolfo y el chofer por primera vez le dio un consejo a su jefe. Le cuenta la situación con Alejandra, temiendo su reacción. Pero en vez de enojarse, el señor Mackay le dice que no tiene que desperdiciar el tiempo e ir por esa persona que ama. Y con esa bendición, Adolfo se arriesga a contarle sus sentimientos a Alejandra, quien acepta encantada. Y al poco tiempo, se casan en el patio de la gran mansión de sus jefes, ya que ellos se lo permitieron. La pareja empezó sus vidas felizmente, y también siendo muy responsables con su trabajo. Y si bien ambos se sentían plenos, pero sentían que algo le faltaba en su vida, un hijo. Pero también sabían que por su edad era muy difícil concebir un bebé, así que descartaron aquella locada idea y continuaron con sus vidas. Pero pronto un milagro llegaría para Adolfo y Alejandra, pues la mujer descubre que quedó embarazada. Fue una situación muy riesgosa, pero al final todo salió a la perfección y esta pareja, para quienes se cumplió lo imposible, al cabo de 9 meses sostenían a su bello hijo, Carter Williams. Este niño fue mimado, fue criado, rodeado de amor y mimos, donde el personal de servicio lo querían y los dueños también le tenían mucho cariño e incluso ayudaron con sus estudios. Pasaron los años y Carter llegó a cumplir 19. Era un joven que ayudaba a su familia constantemente mientras no estudiaba. Pero desgraciadamente una tragedia ocurrió para ellos, porque el padre del joven falleció de un problema al corazón. Por lo que Carter decidió dejar los estudios y encontrar un trabajo para ayudar a su madre con los gastos de la casa, y le pidió al señor Mackay el puesto de chofer de su padre. En un primer momento el señor se negó porque quería que Carter terminara sus estudios, porque pensaba que eso era lo que hubiera querido su amigo. Pero finalmente, por insistencia del joven, le dio el trabajo. Así fue como Carter pudo mantener a su madre cuando ella también se jubiló, a base de lo mismo que su padre había hecho para criarlo. Pasaron algunos años y Carter conoció a una joven de quien quedó encantado.
Salieron y pronto se comprometieron, pero antes de la boda su madre falleció y le dejó un gran vacío en el corazón. Pero él sentía que sus padres lo observaban con orgullo desde el cielo. Entonces inició su vida de adulto casado con el amor de su vida, Rafaela, con quien tuvo 2 hijos varones a quienes amaron con todo su corazón. Aquellos niños también recibieron la gracia y la bendición de los Mackay, quienes se aseguraron que ambos recibieran una buena educación y terminaran sus estudios superiores. Estos niños se llamaban Kevin y Nicholas Williams. Desde muy niños, ambos sintieron que estaban destinados para grandes cosas. Veían la casa del jefe de su papá y se imaginaban teniendo una casa igual algún día. Sus padres, dentro de sus posibilidades, le dieron todo lo que necesitaban e incluso algunas veces más de lo que podían gastar. Pero Carter siempre se sacrificó por su familia, así tuviera que trabajar muchas horas por cumplir sus sueños, porque desde que empezó a trabajar como chofer para los Mackay, también empezó a tener un anhelo. Quería tener un carro propio para poder viajar por la carretera teniendo muchas aventuras. Pero la vida adulta lo alcanzó y todos los ahorros que tenía para el auto de sus sueños se fue gastando progresivamente. Así que nunca pudo llegar a cumplir esa meta y tampoco la promesa que le hizo su esposa cuando se casaron, que un día la llevaría de viaje a su playa favorita y observarían el atardecer. Pasaron los años, Carter y Rafaela envejecieron y sus hijos crecieron para convertirse en grandes profesionales. Ambos llegaron a ser doctores y al poco tiempo se fueron de casa, ya que empezaron a ganar lo suficiente dinero para valerse por sí mismos. Además, sentían que la humilde casa donde sus padres vivían no estaba a su altura, así que simplemente se fueron para buscar sus propios futuros prósperos. Carter y Rafaela extrañaban a sus hijos mucho, pero querían que ellos fueran muy exitosos en sus vidas. Sabían que era la ley de la vida y era el momento de ver a sus hijos partir. Pero aquel también fue un buen momento para volver a empezar a ahorrar para el sueño perdido de Carter. Trabajó por algunos años más para los Mackay y luego se jubiló. Pero conforme ambos se iban haciendo más ancianos, los gastos iban aumentando. Así que al final no quedó mucho presupuesto para comprar aquel auto de sus sueños. Pasaron algunos años. Los hijos de la pareja en todo ese tiempo no se habían comunicado con sus padres. No le habían ido a visitar o incluso mandándole algo de dinero. En realidad eran 2 jóvenes muy desgraciados con las personas que le dieron todo de sí para criarlos. Desgraciadamente, al poco tiempo Rafaela fallece en un accidente de tránsito y Carter estaba con el corazón destrozado por la pérdida de su amada y su dolor incrementó cuando ninguno de sus hijos regresó para despedirse de su madre. Se preguntaba siempre en qué había fallado como padre y si haberles dado todo lo que ellos deseaban habría sido un gran error. Carter entró en una gran depresión cuando le entregaron la urna con las cenizas de su esposa y estuvo así por varios meses. Cuando por fin, con algo de valentía, decidió que era tiempo de cumplir sus sueños, entonces cogió los pocos ahorros que tenía de su jubilación y se dirigió a una concesionaria de autos donde preguntó por el auto más barato que tuvieran. Pero cuando los empleados preguntaron por el presupuesto al señor, solo se rieron y le dijeron «viejo ridículo», para posteriormente botarlo a la fuerza del lujoso lugar. Triste Carter fue a otros lugares más y todos le dijeron lo mismo, hasta que llegó al 5.º lugar, donde a pesar de que también se rieron, uno de los empleados le dio la dirección donde le prometió encontrar un auto para su presupuesto. Carter, emocionado, se dirigió hacia ese lugar donde un señor le mostró un auto tan sucio y oxidado que podría ser llamado chatarra. Pero como el motor funcionaba a la perfección, lo estaba vendiendo por muy poco dinero. Pero nadie quería comprarlo. Sin embargo, eso no fue el caso para Carter, quien pensó que era el auto perfecto. Y así finalizó la compra. El anciano regresó a casa en un auto viejo, y mientras pasaba por las calles, las personas no podían evitar reírse de él. Nunca habían visto algo tan ridículo. Incluso sus propios vecinos le hicieron burla a Carter, diciéndole que se había comprado un pedazo de basura.
Pero eso no le importó a aquel anciano, ya que su sueño se había cumplido y ahora era tiempo de cumplirle la promesa a su esposa, llevarla a su playa favorita y ver juntos el atardecer. Así que por unos días Carter arregló todo para viajar, y un día antes recibió una visita que lo sorprendió mucho. Era el mismo hombre que le había dado la dirección donde había comprado su viejo auto. Resulta que no era un simple empleado, sino era dueño de la concesionaria y además era uno de los bisnietos de la familia McKay, Sebastián. Lo que quería decir que era uno de los niños a quien Carter había llevado al colegio cuando aún trabajaba para la familia y ahora se había convertido en todo un hombre de negocios. Este muchacho siempre le había tenido mucho cariño al señor Carter porque le daba dulces y lo llevaba al centro de la ciudad saliendo del colegio. Así que cuando lo vio caminar por su concesionaria, lo reconoció y quiso ver si era el mismo hombre bueno, responsable, amable y sin avaricias que alguna vez conoció. Así que lo envió por ese coche viejo. Pero ahora le tenía una gran sorpresa. El empresario se presentó a Carter y el anciano rompió en llanto al reconocerlo. Y luego su shock fue incluso mayor cuando Sebastián le entregó las llaves de un carro nuevo y elegante. Carter estaba muy sorprendido, pero cuando Sebastián le dijo que era un regalo por parte de toda su familia, otra vez rompió en llanto. Al principio no quería aceptar tal regalo, pero el joven le dijo que esto era muestra de lo mucho que los McKay lo habían apreciado a él y a sus padres. Así fue como Carter pudo cumplir sus sueños y cumplir la promesa que le hizo a Rafaela, de quien sus cenizas llevó a aquella playa y durante el atardecer más hermoso que había visto, esparció sus cenizas en el mar. Las buenas personas aportan luz y brillo en las relaciones. Jamás te arrepientas de ser bondadoso, solo porque muchas veces no sientes que tu bondad sea percibida y apreciada por los demás. Siempre hay personas que valoran tus gestos. Así, lo más importante, como podrás imaginar, no es que los demás reconozcan lo que somos, sino que tú te sientas cómodo con tu propia forma de amar la vida y amar a los demás. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like. Yo soy tu amigo Yulho y este es tu canal, Sentimientos Encontrados.